Este programa llega a ustedes por cortesía de Relojería San Antonio. La mejor opción para tus prendas. Toño Wheels, donde vas a conseguir accesorios de todas las marcas para tu vehículo. Muy buenos días, mis amigos, bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de Mira TV, canal 9 de Inter. Hoy jueves 7 de noviembre del año 2019, con muchas noticias que comentar, sobre todo desde el punto de vista político. Nos ha llegado, entrando un poquito en materia, nos ha llegado algunas informaciones con relación al tema del agua, que se ha hecho cada vez más difícil en algunos sectores vulnerables de los Altos Mirandinos, sobre todo en La Matica. Han reportado que los vecinos, si no le restituyen el tema del agua, si no le solucionan el problema del agua, van a tener lamentablemente que trancar la vía. También de la parte del trigo nos lleva información de problemas con la recolección de desechos sólidos. Finalmente, en la zona de San Antonio de los Altos, ha comenzado la restitución de la distribución del gas y al parecer se están organizando allí. Bueno, como les estaba comentando, hoy es jueves 7 de noviembre del año 2019. Vamos a recordar nuestras redes sociales. La cuenta de Twitter de José Martínez Natera, que hoy no va a estar en el programa porque está cumpliendo con una tarea de carácter personal, es Entre Fuego MTV. La del programa Frente a Frente 9 y mi cuenta es @JairCuba. Para el día de hoy vamos a obviar muchos comentarios. Tenemos muchas cosas que comentar y que analizar, pero vamos a hacerlas con nuestro entrevistado del día de hoy, que es un colega periodista, y eso nos va a permitir conocer su punto de vista con relación a la situación política nacional, que sigue siendo de atención, de especial interés, porque todos los días aparece un elemento nuevo. A mí me da, en estos días, conversando con la colega Miriam Pacheco, coincidíamos que en Venezuela aparece una película de suspenso. Todos los días hay un ingrediente nuevo. Pero vamos a conversar en la mañana de hoy con Manuel Isidro Molina, expresidente del Colegio Nacional de Periodistas, exdiputado del antiguo Congreso de la República y analista político. Y además muy tempranero, muy temprano. Manuel Isidro nos despierta poniéndolos en actualidad de lo que está ocurriendo. Vamos a empezar, Manuel Isidro, pero antes quería felicitarte porque, yo soy uno de esos 1,5 millones de personas que hemos visitado tu blog de noticias. Yo creo que eso es una conquista muy importante. Constancia. Y hay que decirla. Bienvenido, Manuel Isidro. ¿Cómo estás, hermano? Eso es constancia y también calificación de parte de ustedes, los lectores y lectoras, tanto en el país como en el exterior. Y eso estimula porque lo refuerza a uno de que está haciendo las cosas con pluralismo, con independencia de criterio en los análisis, con amplitud a la hora de difundir informaciones, etcétera. Entonces, mi blog va acercándose al 1,5 millones de visitas. Es un gran estímulo, repito, lo agradezco. Y ratificamos el compromiso. Simplemente. Mira, por ahí quiero empezar, Manuel Isidro, ya que tenemos toda una hora, por eso obviamos algunos análisis, algunos comentarios editoriales, tenemos toda una hora para conversar. Por ahí quería empezar, porque somos colegas, tú fuiste presidente del Colegio Nacional de Periodistas, pero además eres un tipo actualizado, activo. ¿Cómo han venido cambiando los medios de comunicación, la plataforma para comunicar? Eso es interesante, que lo analicemos en el comienzo del programa de hoy, ¿no? Cómo hemos cambiado, y lentamente, no ha sido brusco, de lo convencional a lo digital en este momento. Anteriormente, para uno escribir en cualquier parte, en muchos casos, por lo menos me pasó a mí cuando yo estaba muy joven, quería escribir una columna y me costaba mucho porque no tenía las credenciales para ello. Sin embargo, tuve la suerte de que me dieran una columna del área deportiva. Pero hay muchas plumas finas, o había en aquel momento muchas plumas finas, y era muy difícil que lograran conseguir una columna de opinión. Con el tiempo, con el devenir de las nuevas tecnologías, todo esto ha venido cambiando. ¿Para bien o para mal, Manuel Isidro? Mira, yo creo que para bien.
Para bien porque hay que ver las cosas en su complejidad. Digo que para bien porque es un desarrollo tecnológico. Los medios, estos a nivel global, están presionados por las innovaciones tecnológicas. Estamos en el mundo a las puertas de la tecnología 5G, que va a acelerar todos los procesos informáticos y de comunicación específicamente. Recuerda que Marshall McLuhan, aquel sociólogo canadiense, en 1964 ya desarrolló toda una tesis de la aldea global, sí. que desconcertó en los años 60, 70, cuando nosotros estábamos en la universidad en los años 70, se estudiaba, se analizaba, generaba gran polémica mundial, pero McLuhan apuntó hacia una etapa que fue vertiginosamente superada. ¿Y cómo la ubico o la describo yo en la actualidad? Que nosotros vivimos, la humanidad vivimos mundialmente, en un enjambre comunicacional. No es ya solamente una aldea global, que todo se sabe rápido, etcétera, sino que es un enjambre de comunicaciones que tú no sabes dónde comienza, dónde termina, quién las interviene, interfieren en las campañas electorales electrónicamente, están los servicios de inteligencia, están los intereses económicos, los intereses políticos, gubernamentales, y esto es un fenómeno en el mundo, por lo cual los receptores, y aquí me coloco como receptor, que también lo somos, los receptores tenemos que elevar nuestra capacidad crítica, ser muy selectivos, no dejar de leer, no apagar el televisor, no apagar internet, sino saber lo que se lee y cómo leerlo. Es decir, verificar, contrastar. De repente, cuando uno ve una noticia importante, generalmente mi costumbre y muchos colegas lo hacemos pues por práctica profesional, es ver 2, 3, 4 versiones del mismo fenómeno, para ver dónde están las aristas que unos te esconden, que unos no te dicen, o que unos exageran indebidamente, otros ocultan. Entonces, ese enjambre comunicacional permite a la vez, y esto es lo positivo, una capacidad de comunicación realmente inimaginable en los años 60 y 70. Entonces en eso estamos. Fíjate, por ejemplo, yo decidí desarrollar mi actividad fundamental, profesional y de opinión, como periodista, como dirigente político, como analista político, a través de mi blog, manuelisidroxxi.blogspot.com. En todo caso, si colocan en Google Manuel Isidro Molina, ahí aparece inmediatamente, con cerca de 1,5 millones de visitas ya. ¿Por qué? Porque entonces eso se empalma con Twitter, eso se empalma con Instagram, eso se empalma con WhatsApp. Entonces, tú no sabes a dónde va a terminar la bola. Lo cierto es que hay una superioridad. Cuando tú te colocas en la web con un blog, o un periódico, o una emisora, todos tienen versiones en la web, estás colocado a nivel global. Claro, no tiene restricciones. No tiene restricciones. O sea, una vez cuando yo tuve la experiencia esta de Enfoque 365.net, que por razones económicas tuvimos que cesar por allá en el 2012, las agencias de publicidad, en las agencias me preguntaban, ¿cuál es su target? Y entonces yo les decía, 750 millones de hispanohablantes en el mundo. Bueno, los tipos me veían como una cosa rara. Los propios publicistas. Sí. Porque claro, era la costumbre del periódico, el periódico que llega a cierta cantidad de personas, 5,000, 20,000, 60,000 personas, que está limitado geográficamente porque depende de la hora en que pasa el camión, que depende de la hora en que abran el kiosco, etcétera. Esto es un ejemplo. Sí, sí, sí. Y en cambio, cuando tú levantas algún sitio en la web, estás a nivel global. Sí, fíjate, Manuel Isidro, qué interesante esto que estamos desarrollando. Por aquí quise empezar, ¿no? Que también es apasionante. Siempre es bueno, claro, bueno. Claro. Y es bueno que la gente sepa, porque yo soy muy crítico, Manuel Isidro, del periodismo irresponsable. Por supuesto. Tú te puedes equivocar, porque todos nos podemos equivocar, pero del periodismo irresponsable soy muy crítico. Y en estos momentos, con la digitalización,
es muy propenso que quienes son irresponsables lo sean más. Claro, pero fíjate, hay periodismo irresponsable, hay amarillismo, lo que es tradicional, incluso en los medios impresos, pero hay un periodismo malsano, Claro. que está montado y financiado por la maldad, para destruir, para mentir, para deformar, y eso lo utilizan mafias económicas, políticas, del narcotráfico, etcétera, y hay que estar alerta por todo esto. Ahí era donde iba, Manuel Isidro. Ahora el ejercicio es más complejo, desde mi punto de vista, por toda esta diversidad que tú describiste perfectamente, pero es más complejo. Te lo pongo como este ejemplo. Yo cuando mi primera experiencia profesional fue en la cadena Capriles, en el vespertino El Mundo. En aquel momento, Manuel Isidro, había una mesa de redacción, yo la vi. No una mesa de redacción de maletín, como la vi pues, porque me tocaba una mesa con 4 secretarios de redacción en la mañana y 4 secretarios de redacción en la tarde. Noticia, claro. Igualito. Entonces, pero además de eso había un jefe de información, había un jefe de redacción y un prócer que era el director. Que era un prócer normalmente. A mí me tocó Carlos Romero, el cubano, que no era tan prócer, era más duro que un tipo exigente y de verdad estaba pendiente. En el caso de Última Noticia, el director era por lo menos Nelson Luis Martínez, un intelectual, que no estaba tan encima del periódico, sino de la política editorial. ¿Qué quiero decir con esto, Manuel Isidro? Que tú hacías una nota de prensa, tú escribías, tú redactabas un artículo, cualquier reporte que tú hacías, y eso tenía que pasar por ese filtro. Sí, claro. ¿No? Tenía que pasar por ese filtro y ahí te corregían, te acentuaban, te regañaban, te decían. En cambio, el periodismo de ahora no. O te rompían la noticia porque era inservible. Mira, yo tengo un cuento. A más de uno vi yo llorando en la redacción. No, y yo hice llorar a una también. Pero a mí me pasó muchísimas veces. Esto no sirve. Esto no sirve. A mí me tocó como jefe de redacción, como secretario Rubén González, que era un tipo... Bueno, Eleazar Díaz Rangel en el diario Punto. Un tipo fuerte. Que fue un látigo. Y a mí me ocurrió, estando yo aquí en la Asamblea Legislativa con Yasmín de Besa, con una nota que estamos ahí, yo le rompí la nota y Yasmín, bueno, obviamente le afectó. Sin embargo, eso le sirvió a Yasmín, parece mentira, para que sea la gran periodista que hoy es el día. Ahora sí, claro, porque es que las redacciones eran duros. Había una gran fraternidad, pero eran duras. Lo que quiero significar con esto, más allá del relato, ¿no? Siempre uno echando sus cuentos y su historia, más allá del relato, es que anteriormente tú tenías, o sea, publicar algo tenía que salir al menos de manera, quizás no escrito muy bonito, pero tenía que salir impecablemente redactado. Eso no ocurre con los grandes consorcios digitales que hay en el país. No, pero te digo una cosa, no es un fenómeno mundial. Hay excelente periodismo a nivel mundial. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que en Venezuela, y eso sí hay que decirlo, en Venezuela los propietarios de medios no quieren pagar el talento. Así es. Quieren hacer un periódico, quieren mantener una radio al aire, quieren hacer un periodismo digital con 4 lochas. Mientras menos preparados estén los supuestos periodistas, más rendidores para ellos, porque además quieren tenerlos no como periodistas, sino como amanuenses. Escriba esto, no escriba sobre esto. Claro. Friégueme a fulano. Claro, y no. Apláudame a Mengano. Entonces, esto ha degradado el periodismo venezolano. Esto hay que decirlo con responsabilidad. No vamos a decir nombres, no vamos ni de medios ni de... Pero esto tiene que ser objeto de un análisis del Colegio Nacional de Periodistas. Una de las tareas fundamentales de los gremios profesionales por constitución en Venezuela y en el mundo es la vigilancia de la calidad del ejercicio profesional y de la ética en su desempeño. Eso está descuidado por el Colegio Nacional de Periodistas. Es más, tú nunca lo oyes hablando. Nunca oyes un foro sobre periodismo digital y ética, por ejemplo. Sí, pero fíjate, Manuel Isidro, es interesante, por eso te digo, esta conversa es sumamente interesante, porque es que además se ha perdido la esencia y eso impide, Manuel Isidro, la formación
de profesionales competentes. Yo tuve la fortuna, yo estudié en la Universidad Católica Andrés Bello, pero si yo no hubiese pasado por una sala de redacción, yo no hubiese complementado mi formación. Claro, como yo estudié en la Universidad Central y mi primera experiencia como pasante fue Radio Caracas Radio, una escuela clásica Claro. del periodismo radial en Venezuela. En ese tiempo estaban, olvídense de celulares, estaban las mototráficos, entonces Sí. eran con radio que se transmitía. Se transmitía. Yo me acuerdo un incendio de Almacenes Caracas en Cate, y me tocó cubrirlo. Entonces uno iba con el motorizado de parrillero y un cajón que era la radio de transmisión. Entonces, pero Radio Caracas Radio siempre fue innovadora. Pionera en eso. Bueno, después estuve en Últimas Noticias, muchos periódicos, también 2001, en una etapa en Benpress, y en todo había lo que yo llamo el desarrollo colectivo del periodismo, porque Claro. el periodismo no es un fenómeno individual, no se le puede ver como un fenómeno individual. Es un fenómeno colectivo y nosotros estamos acostumbrados, tú y yo, por ejemplo, gente de nuestra generación y de nuestra preparación, y lo decimos con modestia, estamos acostumbrados a que nos corrijan, a que Así nos es. mejoren. A mí no me gusta publicar cosas sin que alguien me las lea antes. Se las mando, ahorita es fácil por correo electrónico. ¿Por qué? Porque los reporteros tienen un equipo de secretarios de redacción, éramos 4 en Últimas Noticias. Francisco Mayorga, que Lo vi en estos días. que Lo fue vi director después. Por cierto, con Coromoto Álvarez, que se mudó para acá, vive ahora en Ramón Los Martínez, Castores. sí, a Coromoto lo he visto, la señorita Coromoto Álvarez. Sí, así es. Me digo así porque le llegaban las comunicaciones. Él es un gran amigo y tremendo profesional además. Sí. Entonces las comunicaciones Me decía le dicen, señorita Coromoto Sí, Álvarez. así. Entonces le echábamos mucha broma en la redacción. Pero esto. El compañerito vive aquí también. Sí, como no. Compañerito. Pérez, que fue mi Omar contrincante en las elecciones ¿Cómo no? en el año 96. Un contrincante de oro. Sí. Mi cariño, mi respeto al compañerito Pérez, a quien yo le rendí reconocimiento en el momento de mi discurso de juramentación en la Convención de Periodistas de Maracay, Yo estuve. por su calidad ética, su calidad de gente, y así lo tengo en el corazón, en la amistad. Gran amigo de otros presidentes del colegio ya fallecidos, como Gilberto Alcalá, Eleazar Díaz Rangel, que fueron maestros nuestros, tanto en el aula como en el ejercicio gremial. Y el compañerito es un maestro del ejercicio profesional y como gremialista también. Sí, cómo no. Se decir que decirlo. Entonces, claro, uno viene de esa escuela plural, de esa escuela de encuentro donde no habían odios, donde había respeto. Uno salía de las academias, o sea, de la universidad, de las aulas, a aprender de esos grandes periodistas que estaban en los periódicos, ¿no? Y entonces ahí nos formamos a que nos corrijan, a conocer a saber que el periodismo es un hecho de gran responsabilidad y es un hecho colectivo. Sí, Manuel Isidro, fíjate, pues, obviamente yo quiero tocar el tema político, pero es que este tema nos ha atrapado a los dos. No, esto es muy social y político con P mayúscula. No, y además yo creo que deberíamos organizar un foro. Claro. Deberíamos organizar un foro. Vamos a proponer a los compañeros proponerlo. de la seccional de Miranda. Sí, vamos a proponerlo, Pensamos. porque yo creo que es importante. Y ahora, fíjate, en los periódicos, en los medios convencionales, siempre habían subproductos. Por lo menos yo que estaba en el área deportiva, yo fui también corresponsal. Yo fui corresponsal de Panorama, del Carabobeño, del Impulso y del Siglo. De grandes periódicos regionales. Porque fíjate una cosa, es que uno mataba tigres en todas partes, porque como el mundo era vespertino, trabajamos mayoritariamente en la noche. En el día, yo mientras estudiaba también tenía chance de matar otros tigritos. Cada consorcio editorial de esos tenía sus productos, tenía, por lo menos Carabobeño tenía cronómetro, Panorama tenía también su semanario deportivo y de farándula, en fin, y las revisticas de política los fines de semana, bueno, y escribían unos tipos increíbles, ¿no? Ahora, con el periodismo digital, cada quien, bueno, tú tienes un blog que es un medio de información. Hay páginas y de opinión. Pero información, pero opinión, informa también. No solamente es un blog personal que la gente se mete solamente a ver tu artículo, tu opinión, sino que también se informa. Claro. También No. Y además yo difundo publicaciones dando el crédito, por supuesto.
de que son reportajes o entrevistas interesantes, no importa de dónde vengan, se difunden y se pone su crédito, su link, de manera que la gente sepa a dónde va. Ahora, fíjate, a lo que quería referirme es que en este caso han surgido, bueno, la gente tiene su blog, algunos colegas, hay emprendimientos importantísimos como el de Mariluz Reyes, Efecto Cocuyo, con un grupo de colegas, Contrapunto. Hay, de verdad, que los periodistas nos hemos tenido que convertir en emprendedores y en empresarios de esta comunicación digital. Lo de Efecto Cocuyo ha sido un exitazo. ¿Cómo no? Pero hay mucho talento allí también. Y mucha gente, bueno, hay medios de comunicación web más modestas y en algunos casos, creo, Manuel Isidro, que hasta han desplazado a los grandes consorcios. Pero fíjate, a donde me quiero referir ahora, al tema de las redes sociales. Ahí es donde yo creo que comienza un poquito el ejercicio irresponsable de algunos. Y serían, en este caso, yo digo que los subproductos de lo global, que es la página web, que es el blog. A través del Twitter todo el mundo opina de lo que le da la gana y es capaz hasta de crear una matriz de opinión. Ahora crearon una especie que yo no sé si tú estás de acuerdo, pero yo aquí la he combatido, que es eso del periodismo ciudadano, el periodista comunitario, el periodista que se forma por la comunicación global y entonces no hay barreras entre quienes estudiamos y quienes hemos ejercido con otros que ahora son periodistas alternativos. Y lo que llaman los influencers. Exacto. Entonces todo esto ha sido un enjambre de cosas. Por eso esto es más complejo. La definición con el tema de las redes sociales, que a veces hasta son más influyentes que los mismos medios. Bueno, fíjate, en realidad las redes tienen una enorme capacidad de penetración. Tienen una fuerza vasta que se desconocía hasta hace unos años apenas. Está imbrincado con los movimientos sociales, con los movimientos políticos. Yo no las tacho, hay que ser selectivo, yo repito. Yo recuerdo que allá por los años 70, 80 se censuraba la televisión, incluso había gente extremista que decía, bueno, la televisión hay que apagarla. Unos decían con cierta brutalidad, al televisor dale una patada, ¿no? No, lo que tiene que hacer es selectivo, buscar la buena televisión, porque en esa época no había medio con mayor capacidad de información, de transmisión de información que la televisión. O sea, movimiento, color, voz, etcétera. Entonces, la televisión es uno de los grandes inventos de los seres humanos, que se ha ido perfeccionando con estos contenidos y ahora imbricado con las redes sociales. Correcto. Entonces, por ejemplo, cuando yo analizaba la posibilidad de arrancar con enfoque365.net, revisaba, pues, como se debe hacer, toda esta experiencia comunicacional del periodismo digital, etcétera. Bueno, y la conclusión es que, y esto se ha afincado más, que el periodismo digital vinculado estrechamente a las redes, resume todos los inventos comunicacionales de la humanidad, desde la escritura hasta la imagen, el movimiento, todo. O sea, tú puedes ver ahí desde escritura hasta cine, televisión, radio. Es increíble la capacidad de... Ahora, ¿qué es lo que lo diferencia? ¿O qué es lo que lo optimiza? ¿O qué es lo que lo daña? El contenido. El contenido. ¿Y qué es el contenido? Por Dios, y esto es lo que se tiene que discutir. Nosotros, los seres humanos. ¿Ya? Hay una frase que no se puede decir por televisión de los computistas, pero la voy a desentar, aunque es una frase coloquial, tampoco es grave, pero... los computistas dicen, si a una computadora, por muy buena que sea, tú le metes basura, te sale basura. Eso es igualito con la red, igualito con los medios. Si tú le metes basura a un periódico, los lectores van a recibir basura. Pero ahí es donde está la calidad profesional del periodista, de los periodistas en plural y del gremio profesional, en este caso nuestro, el Colegio Nacional de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, los círculos profesionales,
que tienen que revitalizar su función de vigilancia de la calidad profesional, de la tesitura ética y de la permanente discusión, revisión de todas estas innovaciones. Y no es un problema de tecleo, no es un problema técnico, es un problema de contenido, Es correcto. de capacidad intelectual y de compromiso ético y responsabilidad social en el ejercicio profesional. Totalmente de acuerdo. Ahora fíjate, el ejercicio de la política, denominado ahora en sus múltiples aristas, cuando te toca activar, ¿no? También el activismo político y la penetración de los mensajes políticos cambiaron porque los difusores han cambiado. Y entonces los políticos que antes tenían que hacer su recorrido puerta por puerta, casa por casa, haciendo asambleas con los sindicatos, con los gremios, de la noche a la mañana insurgen algunos medios de comunicación, ¿no? Y comienzan a insurgir una cantidad de líderes mediáticos, absolutamente mediáticos, que jamás subieron un barrio, que jamás tocaron una puerta, pero se convirtieron en mediáticos. Hay un detalle. El segundo detalle es que el insurgimiento de las redes con fuerza, el Twitter, inicialmente fue el Facebook, pero son redes distintas. El Facebook es para una cosa, a mi manera de ver, Sí, claro. y el Twitter es para otra, el Instagram es para otra. El Instagram es un poquito más florido, más variado, más farandulero, permite otras cosas. Y a través de eso, pues los políticos comienzan a descubrir ahí unas nuevas herramientas y caen en lo que tú hablabas al comienzo. Bueno, las mafias, destruye a los llamados box, te hacen una matriz de opinión. Manuel Isidro es feo y nada. Me están diciendo la verdad. Bueno, sí. Pero lo crean y de repente tú ves en las tendencias y dices, uno anda en la calle, a veces déjame ver qué ha pasado hoy, te metes en las tendencias y entonces, bueno, ¿y qué pasó? Entonces, si hablas de un amigo, dice, lo primero que uno piensa, se murió, ¿no? Y entonces cuando abre, bueno, resulta que fue porque dio una opinión y comienza a hacerse una matriz de opinión para destruir o alabar gente. ¿A dónde quiero estar ahora? En la difusión de los mensajes, la creación de nuevas plataformas. Por ejemplo, yo creo, Manuel Isidro, que Globovisión le hizo mucho daño a la política venezolana en el momento de su estelar aparición, y reivindico a los colegas. Me refiero a la línea editorial, y no puede ser que eso estuviera convertido en una especie de partido político con un dedo ahí que decía, hoy viene Manuel Isidro, no, mira, dale duro a Manuel Isidro, dale a este, dale al otro. Y ahí creo que comenzó una especie de farsa de liderazgos con pies de barro. Corrígeme si yo estoy diciendo un disparate. Yo creo que estás en lo cierto y se podrían dar, pero no es la idea, se podrían dar nombres. No es la idea. Pero lo que se trata es discutir. Reivindicando a los colegas. No, pero por supuesto, los colegas que han hecho el esfuerzo de mantener el equilibrio y la dinámica profesional en el ejercicio del periodismo. Pero es un tema permanente de discusión, tanto políticamente como socialmente, pero también gremialmente y académicamente. Sí, yo creo que las universidades deben hacer un alto en la dinámica, esa le llama la polémica inútil de chavismo-antichavismo, y ponerse a analizar los fenómenos sociales reales, que cada quien tenga su tendencia, su ideología, su orientación política, pero la academia debe discutir esto, las escuelas de sociología, las escuelas de comunicación social, las cátedras de psicología social. Hacer más debate y más investigación. Más debate, más investigación fuera de la partidización bipolar. Bien, tenemos que hacer un corte. Al regreso, Manuel Isidro, entonces vamos a hablar de eso, el chavismo y el antichavismo. Ya desmenuzamos bastante los medios de comunicación. Plural que es mayoritario. Bueno, exacto, el país plural que es mayoritario. Ya venimos, mis amigos, en su programa Frente a Frente. Regresamos, mis amigos, a su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos, conversando hoy con el colega y analista político Manuel Isidro Molina. Con tu permiso, Manuel, aquí hay unos mensajes de texto que no quiero dejar pasar. Hola, buenos días. Los grueros ya comenzaron a cobrar en dólares. Los grueros solamente.
Todo el mundo. Buenos días. Los trabajadores de Transmiranda nos cercenaron nuestros derechos y aún no nos pagan los tickets para las utilidades. Buenos días. Estamos siendo agredidos por la gestión realizada por los cisternas. Ayer en la tarde recibimos agua, pero falta mantenimiento en todos los baños. Los pacientes del CDI de Carrizal. El nuevo director del Victorino es comunitario. Por favor, que regrese la cirujano. La doctora Gallardo es la mejor. Buenas noches. Veo su programa todas las noches. Necesitamos a la doctora Gallardo que regrese al hospital. Buenas noches porque hay mensajes que llegan en la noche. Feliz día a tu familia, a tus amigos. Te quiero. Bueno, este ya es un mensaje personal. Mira, de la doctora Gallardo. Ajá. Quiero recordar que yo soy vecino de San Diego de los Altos. La doctora Gallardo acaba de ser agredida en el Victorino Santaella. Es una mujer extraordinaria, cirujano oncólogo, jubilada del Ministerio de Salud y contratada por el Ministerio de Salud como cirujano oncólogo, la única que hay en el Victorino Santaella. El director, que no tiene capacidad, porque apenas tiene 1 o 2 años graduado de médico integral comunitario, para tú ser director de hospital tienes que tener 10 años de ejercicio en cualquier especialidad, pero 10 años de graduado. Bueno, la atropelló porque la doctora Gallardo, que pacientes de ella me hicieron llegar la denuncia, yo no la conozco, voy a verla pronto, quiero verla pronto, tal vez este mismo fin de semana. Entonces fue destituida y no hay más cirujano oncólogo en el Victorino Santaella. Entonces los pacientes están siendo supuestamente direccionados a hospitales de Caracas sin ninguna seguridad, porque para una cirugía oncológica tiene que haber una planificación previa, entonces estos pacientes deben comenzar de cero allá. Por su historia de nuevo. Esto es un atropello. Yo cito al señor gobernador Héctor Rodríguez, que tiene que ser corregido. Carlos Alvarado, el ministro de Salud, de quien yo tengo buena referencia y sé que es un hombre preocupado, debe tomar urgente cartas en el asunto en este atropello que está lesionando el ejercicio de la medicina y a los pacientes oncológicos del Victorino Santaella. Toda mi solidaridad y reconocimiento a la doctora Gallardo, y por favor rectifiquen. Y la gente, los pacientes, que sigan presionando para que la doctora Gallardo sea restituida en su ejercicio profesional a favor de la comunidad. Bien, Manuel Isidro, han pasado muchas cosas desde tu última visita aquí a este programa Frente a Frente. Ahora tenemos un escenario un poquito más variado. Te pregunto yo. Más complejo. Permíteme el rudo de periodista. ¿Cómo no? ¿Me peleen algo? No, en absoluto. En absoluto. Ahora aparece un nuevo ingrediente, un grupo que está dialogando con el gobierno, otro grupo que se ha quedado a la expectativa, pero con el control de la Asamblea Nacional, y obviamente el gobierno, yo diría que en un escenario favorable, porque mientras más dispersión haya, mientras el tiempo pase, pues el gobierno está cumpliendo con la tarea que parece haberse propuesto. ¿Cuál es el escenario en este momento y cómo lo analiza Manuel Isidro Molina? Es bueno tomar en cuenta que ya estamos culminando la primera semana de noviembre. Estamos a 7. Se está yendo ya vamos a la mitad del mes 11 del año, y se sigue con la misma confrontación política. Yo creo que hay una irresponsabilidad generalizada. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros estamos entrampados por la irresponsabilidad del gobierno y la irresponsabilidad de factores políticos de oposición, sectores sociales y económicos que respaldan a ambos bandos, y Venezuela se sigue hundiendo. O sea, la crisis se profundiza, el gobierno se ha firmado en el poder, tiene controlado todas las teclas del ejercicio del poder, institucionales, etcétera.
la oposición sigue dividida, sigue fracasando. Ahora hay una convocatoria de Juan Guaidó para una supuesta manifestación dura a partir del 16 de noviembre. Dicen que no va a haber concentración, sino que va a ser en todo el país. Dicen que es una rebelión. Bueno, total, la gente está muy confundida. Yo creo que eso va directo al fracaso, o sea, apartando esto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos una ficción de Asamblea Nacional. Y esto es preocupante. La Asamblea Nacional no está en capacidad de tomar ninguna decisión, incluso con los chavistas adentro, porque antes estaba solo, digamos, los parlamentarios de oposición, pero ahora se incorporaron los chavistas, pero igualito, como está en desacato según el Tribunal Supremo de Justicia, todo lo que decidan en la Asamblea Nacional es nulo de toda nulidad. Es decir, que todo lo que hagan los parlamentarios del gobierno y de la oposición en la Asamblea Nacional no les sirve para nada al país. Eso es un teatro lo que tienen ahí, que a veces salen los medios, que están discurseando, que nombraron una comisión. La Asamblea no puede ni siquiera nombrar comisiones. Y creo que la fracción del gobierno lo está haciendo muy mal o peor, porque está engañando a la población. Ellos saben que están hablando en una Asamblea Nacional que no tiene capacidad de decisión de nada. Esta asamblea está muerta. Es como una especie de circo. Entonces, ¿cuándo puede reactivarse? Yo estoy de acuerdo con que se reactive la Asamblea Nacional cuando se elige una nueva directiva, cuando se acabe el desacato, es decir, que se anule la sesión que juramentó en contra de la decisión del Tribunal Supremo a 3 diputados de oposición por Amazonas. Eso viene desde el 2016. Ya estamos en el 2019, estamos entrando en 2020. Por eso dije que estamos ya corriendo noviembre, el mes 11 del año. Entonces, a ese liderazgo político irresponsable, no sigan destruyendo a Venezuela. Ese es mi mensaje. Recapaciten, por favor. Ahora es más complejo el escenario ahora con el nuevo ingrediente, con otra que no quiero decir que es la mesita, con otro. No, está bien, ese es otro engaño, porque yo dije, bueno, ver para creer, la de Santo Tomás. Tampoco uno se puede oponer a la buena voluntad de que se entiendan y tal, pero fíjate, los meses están transcurriendo y ¿qué han decidido? No han decidido nada. Han gestionado la libertad de 24 presos con motivación política, etcétera. Bueno, ok, en eso se puede estar de acuerdo y está bien, pero ¿qué más? Esa mesa no puede decidir nada. Ellos deciden, se ponen de acuerdo, el gobierno o la mesa esa de diálogo nacional, se pone de acuerdo y dice, bueno, vamos a la Asamblea Nacional para aprobar tal cosa. No puede aprobar nada. No engañen a la gente. Por eso es que el liderazgo político está muy mal visto en la población. Esa es la realidad. El liderazgo político venezolano ha venido perdiendo gravemente su credibilidad en la sociedad. Y entonces esto tienen que revisarlo. Porque no puede ser que estén engañando a un país permanentemente. ¿Tú sabes cuál es la discusión de fondo que hay? De fondo entre comillas. Entre diputados de la oposición en la Asamblea Nacional. Que porque a unos les pagan $50 por sesión, a otros le pagan 500, a otros le pagan 800, a otros le pagan 1.200 y me he enterado que a algunos le pagan hasta $1.500 por sesión. De un dinero que Juan Guaidó tiene que decidir dónde lo saca. Entonces, hay un tremendo conflicto que hasta hoy no se conocía públicamente dentro de las fracciones de la oposición por esa diversidad de asignaciones, de dieta. Y la pregunta es, ¿de dónde saca plata Guaidó? Esa es la de la Bueno, USAID. por ahí vi que el gobierno americano aprobó $87 millones. Claro, pero yo llevo una cuenta
y me fijo en el Nacional, que es un periódico de oposición. El Nacional publicó hasta hace 2 semanas que a Guaidó Estados Unidos nada más le había entregado 214 millones de dólares. 214. Y ahora le suma 65. Eso me da 279 millones de dólares. ¿Te acuerdas de aquella campaña de Luis Herrera? ¿Dónde están los reales? Es decir, Juan Guaidó tiene una enorme responsabilidad, y la dirección de los 3 miembros de la mesa directiva de la Asamblea Nacional, o eso es de Voluntad Popular, o eso es personal de Juan Guaidó. Yo he denunciado que Pedro Torres Siliberto, uno de los grandes corruptos de Venezuela, que está afincado ahorita en Nueva York, dicen que se llevó unos 6.000 millones de dólares, con su hijo Pedro Torres Picón, es financista de Juan Guaidó y de Voluntad Popular, lo digo públicamente y que me desmientan. Se sabe la relación de Pedro Torres Picón con Gustavo Guaidó, que es el hermano de Juan Guaidó, que es el que lleva la cuenta de los cobres. Entonces, esto no puede seguir ocurriendo sin que no entreguen cuentas, sin que expliquen, ¿no? Entonces, el problema es ese, que tenemos un mundo político obturado, descalificado por tanta irresponsabilidad. Entonces vienen sometiendo a una enorme presión destructiva al país, y dale, y las víctimas somos nosotros, en términos de ciudadanos. Todos, en general, porque hasta ellos son perjudicados. Pues, ¿cuál es la vida que tienen ellos? Que me digan, ¿cuál es la vida que tienen? Que se vayan a recorrer los barrios, como tú decías. Ahora, Manuel Isidro, bueno, seguimos en la misma situación, ahora con más elementos y más conflictos. ¿Y cuál va a ser la salida? Porque vuelvo a lo mismo que siempre digo, ¿hasta cuándo van a soportar los ciudadanos esta situación de un gobierno que definitivamente, Manuel Isidro, está desgastado totalmente y ajeno a la imaginación de proponerle al país una alternativa de cambio? Repito, el país está entrampado. Y lo digo con plena conciencia de lo que es el término, entrampado. Aquí no hay salida inmediata. ¿Qué estamos viendo? Tú lo sugeriste en el planteamiento. Un gobierno malo, muy corrupto, muy desprestigiado, muy incompetente, que se ha fortalecido en el ejercicio del poder. ¿Por qué? Porque en política no hay vacíos. Entonces, no es que tú te vas a parar aquí mientras ellos se van. No, tú tienes que ocupar espacios institucionales, espacios sociales, políticos, organizativos, etcétera, que vayan diciendo, bueno, mira, hasta aquí se llegó y el gobierno está obligado a entregar. No hay. ¿Por qué? Porque la oposición de turno se casó con una política desde el exterior, monitoreada por el uribismo colombiano, que está muy mal en Colombia, y por el equipo de Trump, que está muy mal en los Estados Unidos. Entonces, cuando tú le quitas el componente... ¿Y el Grupo de Lima? Bueno, pero es que es eso. Son ramificaciones de la política de Trump con el uribismo. Y bueno, pero ¿dónde está el Grupo de Lima? No existe, dejó de existir. Con fenómenos que están en seguidilla en Ecuador, en Chile, la situación en Colombia, las elecciones en Argentina, la situación política muy grave que hay en Perú entre el presidente y el legislativo cerrado, etcétera. Entonces, bueno, ¿quién habla del Grupo de Lima? Hoy en día nadie, eso murió, de hecho, o sea, nació políticamente y murió políticamente. Entonces, esto abona el terreno para la permanencia del gobierno. Yo no lo estoy aplaudiendo, lo estoy diagnosticando. A la gente no se le puede mentir. En la vida real, el Grupo de Lima dejó de existir, que era una palanca de apoyo a Juan Guaidó y de impulso de una política, sobre todo en materia de hostigamiento a Venezuela, de generación de la xenofobia contra nuestros compatriotas en diversos países. Muy malo lo que está ocurriendo en Perú con los venezolanos, lo que está ocurriendo en Ecuador con los venezolanos. En Colombia es terrible.
Están asesinando un compatriota venezolano al día por quítame esta paja. Y esto no es invento, son cifras del gobierno colombiano. De enero a julio del 2019, el gobierno colombiano informó, está en las redes, se puede buscar en El Tiempo, en El Espectador de Bogotá, etcétera. 233 compatriotas venezolanos han sido asesinados en Colombia. Eso tiene una direccionalidad, hay una agresividad xenofóbica contra los venezolanos. Y esto tiene que parar, tiene que parar. Hay gente que está diciendo desde la oposición, no sé, cabezas locas, que en Chile hay una brigada de 240 venezolanos que fueron enviados por el presidente Maduro para incendiar Chile. Bueno, ¿cuál es el efecto de eso en Chile? Colocar a los venezolanos en general, como potenciales víctimas de esa conflictividad que hay en Chile, para no entrar en detalle, ¿no? Entonces, todo esto hace un cuadro, para mí sumamente preocupante, que deja al gobierno prácticamente jugando solo en el tablero. Porque te digo una cosa, sobre esto que está ocurriendo a nivel internacional y lo que está ocurriendo a nivel nacional, tienen que entregar cuentas a Juan Guaidó. Y Julio Borges tiene que entregar cuentas desde Bogotá, allá donde vive, con todas las facilidades que tiene. Y toda esta gente que ha pedido medidas contra Venezuela. Yo repito, no tengo ningún complejo en decir lo que estoy diciendo. La agresividad de Trump contra la sociedad venezolana es inaceptable. Porque además siempre he dicho que soy partidario y exijo la persecución penal de los vagabundos venezolanos que han saqueado a la nación. Entonces, una cosa es que tú persigas penalmente a los tipos que se llevaron la plata de Venezuela robada o mal obtenida a través de mil mañas para Estados Unidos, para España, República Dominicana. En República Dominicana hay una cantidad de inversiones sucias de venezolanos delincuentes. Y el gobierno dominicano que condena al gobierno venezolano no dice, esta boca es mía. Andrade tuvo casi 10 años viviendo como un pachá en los Estados Unidos. Después fue que lo agarraron. Yo estoy de acuerdo con esa persecución. Llamo persecución penal, no persecución ideológica, ni persecución xenófoba contra los venezolanos en general, por el delito de ser chavistas o de ser antichavistas, digamos. No se trata de eso. Se trata de luchar contra el delito. En Venezuela debía de lucharse contra el delito. Y en el exterior, un aplauso para la persecución penal de los delincuentes venezolanos que han sacado a la nación. Pero eso que está haciendo Trump, que es acabar con el manejo financiero internacional de Venezuela, bloquear la exportación petrolera, bloquear tecnológicamente al país, eso es un crimen. ¿Y cómo hay venezolanos que aplauden eso y venezolanos, supuestos dirigentes, que han solicitado eso? Y que siguen solicitando que se agraven las medidas contra Venezuela. Una cosa es el bloqueo político, digamos, la condena política que pueden hacer diversos gobiernos, eso es la política. O el veto que pueden haber contra un funcionario, etcétera, vetos diplomáticos, todo eso lo puede hacer cualquier gobierno. Y el gobierno que se defienda. Pero no a la sociedad venezolana. Bien, Manuel Isidro, fíjate, bueno, un panorama realmente difícil, crudo, lamentable lo que estamos percibiendo. Muy duro. ¿No ves una luz al final del túnel? Ahorita, bueno, el gobierno hizo una propuesta a la Asamblea Nacional, hay propuestas de elegir un nuevo CNE. ¿Tú no ves que por la vía... Mira, la pregunta es la siguiente. ¿Quién elige al CNE? La Asamblea Nacional, según la Constitución. La Asamblea Nacional está en desacato. ¿Cómo lo va a elegir? Entonces, estaría en manos del TSJ. No, estaría en manos del TSJ o estaría en manos de la Asamblea Nacional un TSJ, Manuel Isidro, que también tiene visos de ilegitimidad. Es lo que te digo. Entonces, aquí lo que hay que hacer es avanzar hacia el 5 de enero.
que ya está encima. 5 de enero se elige la nueva directiva. En un acuerdo político, que eso sí puede funcionar. Pero hay un problema. Hay factores de oposición que quieren repetir a Guaidó. Y eso no va con el acuerdo de la MUD, de la Mesa de Unidad Democrática. Porque Guaidó es presidente de la Asamblea Nacional por el acuerdo de la MUD. Eso lo sabe. Tocaba Voluntad Popular. Primero fue Henry Ramos porque le tocaba de él. Después fue Julio Julio Borges Borges por Primero Justicia. Después fue el presidente de Barbosa. Barbosa, presidente de Un Nuevo Tiempo. Y después fue Guaidó, porque los dirigentes de Voluntad Popular de primera línea, que Guaidó no lo era, ni lo es, uno estaba preso, el principal, que es Leopoldo López, y los otros en el exterior, etcétera. Entonces, él está ahí por ese acuerdo de la MUD. Ahora, ¿qué dice el acuerdo de la MUD? Firmado, señoras y señores, en diciembre del 2015. Que le toca a sectores minoritarios ahora. Le toca a las fracciones minoritarias, porque era por número de diputados. Repito, AD, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, AD, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y las fracciones minoritarias para el año 2020. Entonces, eso no lo quieren reconocer, porque Estados Unidos y el uribismo colombiano están exigiendo que se mantenga a Guaidó como presidente. Porque resulta lo siguiente: Guaidó se autojuramentó, esto hay que decirlo, para que no sigan engañando a la gente. Guaidó no fue electo por la Asamblea Nacional como presidente encargado. Entre otras cosas, porque si la Asamblea, en el supuesto caso de que haya ocurrido una situación, cuando la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, elige a su presidente o a cualquier diputado como presidente encargado de la República, sale del Poder Legislativo. Porque es incompatible el ejercicio doble de la función ejecutiva y la función legislativa. Entonces, Guaidó quiso jugar a la viva y entonces es presidente de la Asamblea Nacional y se juramenta como presidente encargado. Él se juramenta, levantó la mano. Pero además no había acuerdo en la Asamblea Nacional para votarlo como presidente encargado. Él está falseando la verdad a los venezolanos, a las venezolanas. Pero tenían preparado. ¿Y por qué el gobierno no lo mete preso? Bueno, eso es un problema del gobierno. Yo creo que el gobierno está administrando. Tiene todo para meterlo preso. Pero ¿y por qué? Bueno, porque Estados Unidos dice que invade algo, no sé, pero eso sería bueno que lo responda un militante del gobierno, un ministro o un diputado del gobierno. Sería bueno que invitara a alguien y le preguntara eso concretamente. En todo caso, esto es parte del surrealismo de la política venezolana. Tenemos un gobierno que dice que defiende a los pobres y que es socialista y nos está matando de hambre. Dice que la cuarta robaban y estos son campeones del ladronismo, como dice la gente en la calle. El saqueo que ha protagonizado las mafias las mafias de la corrupción del chavismo no tiene precedente en la historia venezolana. Y creo que en el mundo. No creo que haya un enjambre mafioso de gobierno, corrupción, poderes públicos para saquear un país como lo han hecho con Venezuela en la era Chávez Maduro. A mí que me lo demuestren. Yo no conozco otro caso de un saqueo de tal naturaleza. Entonces, no tenemos un gobierno que sirva, es una ficción. No tenemos una oposición que sirva, es una ficción. No tenemos una Asamblea Nacional que ejerza sus funciones, es otra ficción. Entonces, este engaño hay que acabarlo. Y acabarlo democráticamente, acabarlo en paz. Comenzando por enseriar. Pero no hay voluntad para eso. No hay voluntad. No hay voluntad. De ellos no la hay. Porque ellos lo que están es entendiéndose. Y tú sabes, jugando, amagando que son enemigos, que son no sé cuántos, pero a la final se ponen de acuerdo. ¿No? Y eso es un problema que tiene que demostrar la mesa del diálogo nacional. Porque ahí no es que están muchos santos, ni hay santos del gobierno, ni hay muchos santos de la oposición. Así sean partidos minoritarios, como se les quiera llamar. Yo no quiero descalificar a nadie cuantitativamente, pero no voy a mencionar, ¿no?,
Pero entonces parece que estuvieran jugando truco en una mesa que se llama Venezuela. Eso no puede ser. Bueno, la alternativa, Manuel Isidro. La alternativa es cambiar la naturaleza de la política. Y sí hay alternativa. Tenemos que construirla, pero saliendo de esto. No hay alternativa. Pero este ¿cómo gobierno. se hace? ¿Cómo se sale? Hay una masa crítica grande. Hay una masa crítica grande que no está en los partidos políticos, claro, pero no tiene capacidad de toma de decisión. Bueno, mira, yo mañana viernes voy a estar en Maracay. Me invitaron a una asamblea, a una discusión. Yo le dije eso, que bueno, vamos a discutir. La gente está reaccionando, pero este liderazgo político no sirve, hay que salir de él, porque son choros, porque son irresponsables. No digo que lo sean todos los políticos chavistas o todos los políticos, pero lo determinante es que las mafias de la corrupción política tienen obturado a la sociedad venezolana. Nos están triturando y hay que apartarlo. La gente sabe cómo apartarlo. Ahora, pero un país aguanta tanto, fíjate. Hubo un estallido en Chile, hubo un estallido en Perú, hubo una reacción en contra del presidente. En Bolivia hay problemas también. ¿Sí? Yo creo que Colombia está a punto de caramelo. No, Colombia está muy mal. Entonces, ¿y los venezolanos? Tenemos que, viendo todo esto que está pasando, tenemos que soportar. Yo no soy partidario de la violencia. A mí me entrevistaron en Brújula Internacional, valga la cuña para Julio César Pineda. Y dije, yo estoy en desacuerdo con la violencia en Venezuela, por eso no estuve de acuerdo con las guarimbas 2014-2017, y estoy en desacuerdo con la violencia en Chile, la violencia en Ecuador. Totalmente. Estoy de acuerdo con la rebelión civil, que la gente reaccione y diga, mira, se acabó, no queremos más esto. En Venezuela se puede hacer. Y soy defensor de la paz. Y creo que la mayoría del pueblo venezolano, a Dios gracias, afortunadamente, somos defensores de la paz, del civismo. Pero no hay paz ni civismo sin honestidad y sin responsabilidad social. Yo creo que ese es el camino. Y la mayoría del pueblo venezolano quiere transitar ese camino. Que estamos transitando no sirve. No sirve el gobierno y no sirve la oposición de turno. Bueno, vamos a ver qué hacemos. También los venezolanos, los ciudadanos de a pie, tenemos una responsabilidad que ejercer. Le van a seguir haciendo caso a los corruptos del gobierno. Y le van a seguir haciendo caso a los corruptos de oposición. Y que siga la pachanga. No, porque yo me quedo callado porque voy a chupar un poquito aquí. No, yo chupo por allá. ¿Qué es eso? Vamos a defender a Venezuela, vamos a rescatar nuestros valores. Reconstrucción moral de la República. Eso es un proceso que depende mucho de la gente, si queremos en verdad cambio, ¿no? Bueno, Manuel Isidro, interesantísimo tu planteamiento como siempre. Nos quedamos más confundidos con todo este tema. Bueno, yo tengo que ser sincero con la gente. No, por supuesto, por supuesto. Y lo planteo de todo corazón. Y creo que ha sido muy asertivo en esto, porque la situación del país es dramática y lamentablemente ni el gobierno está cumpliendo con las expectativas ni la oposición tampoco. Pareciera que esto le está quedando grande a todo el mundo. Manuel Isidro, muchas gracias por estar aquí en la mañana de hoy. Que te vaya muy bien mañana en Maracay. Y bueno, saludos a toda Aragua y a los compañeros que están organizando la actividad. Y antes de que concluya el año, te vamos a comprometer con otro programa frente a frente. No, con todo gusto. Bueno, yo soy de la casa. Sí, así es. Amigos, me tengo que despedir. Mañana viernes los esperamos de nuevo en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Miranderos. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Relojería San Antonio. La mejor opción para tus prendas. Toño Wheels. ¿Dónde vas a conseguir accesorios de todas las marcas para tu vehículo?